encontramos en estos barrios de Bilbao que probablemente ya existían antes de su fundación como villa. Entre 1285 y 1300 lo que veríamos, si estuviésemos aquí en La Peña, sería un camino que no sería más que tierra pisada, no tiene ningún tipo de preparación, a cuyos lados habrían surgido una serie de edificaciones que no necesariamente tienen que estar unidas entre sí. Se llamaba Puebla de Ibaizábal. ¿Qué podía haber? Por ejemplo, pongamos 20, 30 familias. Sí, nada más. Y luego estaría algo poblado Bulla, estaría también poblado lo que recorría el camino Severeche. Y generalmente es una sola calle que está al lado del camino, entonces en esa calle que se ubica, pues fundamentalmente casas, habrá tabernas, habrá mesones, habrá tiendas, habrá establos, habrá huertas, o sea, todo lo que en este momento la gente pueda necesitar para vivir normalmente. Sí, es curioso cómo el antiguo camino de la Peña, con el paso de los siglos, va reforzando su función y se va a convertir en el eje principal del barrio, tanto desde el punto de vista urbanístico como social. Yo lo denomino así, era como un pueblo del oeste, solo había una calle. Y por eso me imagino el pueblo del oeste, de las películas del oeste, que había solo una calle, pues en La Peña solo había una calle. El barrio no había nada que 4 casas y 4 bares, no había más. El barrio era nada, no había nada. Pues según venía en el autobús con el que ahora es mi marido, yo dije, ¡guau! Yo aquí no paro, pero nada, de aquí nos vamos, pero a la voz de ya, porque esto era, bueno, para mí un desierto. En los años 50 las casas eran pues muy bajas, claro, y entonces la iglesia era el monumento del barrio. Ya veis el pueblo, se veía que era lo más grande, imaginaos cómo era La Peña. El barrio se va construyendo desde finales del siglo XIX hasta los años 30, que se hace la iglesia, pues hay edificios de diferentes estilos. Por eso la iglesia sorprende en el lenguaje estilístico por la calidad ornamental, las molduras, frente a la modestia de las viviendas, que son viviendas obreras sin decoración alguna. La parroquia del Buen Pastor y Santa Teresita. Se construyó en los años 20 del siglo pasado. Es obra de Calixto Amán, una iglesia de estilo neobarroco que centró durante mucho tiempo la actividad social del barrio. Era donde nos concentrábamos, pues para jugar a pelota a mano, que había frontón dentro, algunas cosas que hacía la Acción Católica, había juegos y eso. Es decir, que nos concentrábamos allí. Se hacía, por ejemplo, danzas, montañismo, no había suficientes escuelas, entonces se ponían academias o se daban clases en la parroquia. La parroquia era un poco la casa de cultura que hoy tenemos en todos los barrios. Lo que hay hoy, esto se ha hecho pues del año 67 o por ahí se ha hecho para acá, todo. En los años 50, con la industrialización que hubo en Vizcaya, llegó pues gran parte de la emigración. Vengo de un pueblo de Soria. A mí el venir a Bilbao era una cosa grande. Llegas aquí, no tienes agua, que no tienes luz, que no hay saneamiento, que no hay nada. Dices, ¿y esto? Hay una búsqueda de mano de obra a principios de los 50. Ya no es solamente gente que viene de Palencia o gente que viene de Burgos o de Cantabria. Esta gente proviene de sitios muy desfavorecidos por las condiciones de vida. Uno de ellos es Galicia, básicamente Galicia, Extremadura y Andalucía. Pues mira, vino muchísima gente. De la noche a la mañana veías cómo iban haciendo sus casitas o sus chabolas, generalmente eran chabolas. Esto, en el año 1954, era un barrio de chabolas. Pues se llamaba el barrio de los desamparados, porque ahí no había nada. Entonces, cuando vino don Félix, que fue el cura famoso digo porque realmente
Él trabajó muchísimo por la gente pobre del barrio. Lo que hizo fue ser promotor de las viviendas en las cuales hoy vivimos, la cooperativa de viviendas. Fue un líder en aquel tiempo que vivíamos de tanta dureza. Él traía gente de dinero que subían con sus Mercedes ahí arriba para que veían lo que había arriba, la pobreza que había. Y por lo menos yo opino que ese hombre se preocupó, pues hombre, de que esa gente ayudase a esta otra. Y yo creo que en vez de irse a África de misionero, se vino aquí, al barrio de los desamparados. Pues hubo mucha gente que cuando se hizo Charcuaga el año 62, pues prefirió no ir allí, porque aquí ellos ya habían vivido como una vida de familia. Yo me identifico con Oyargan, y no yo solo, sino yo diría que el 99,99% de las personas que vivimos recalcamos que vivimos en Oyargan. Esto es Oyargan, el barrio nuevo, y aquí donde estamos ahora es Oyargan, barrio viejo. Estamos justo en la mitad de lo que era el barrio. Aquí estaba la iglesia y luego hacia abajo, justo hasta allí era la mitad y hacia arriba la otra mitad. Esta calle que ahora vemos toda asfaltada, eso era todo barro. Y llovía 4 gotas, oye, llenos de barro. Pues entonces bajaban las chicas. Entonces, en una casa que había ahí justo al lado de la escuela, del puente, pues había una casa que tenía un portal muy grande, Caravaggio, los de Caravaggio, nos dejaban detrás de la puerta, ponían las barcas o lo que bajarían y se ponían los zapatitos de tacón, más guapas que no sé. Había chabolas, lo que eran chabolas, con el techo de esto, como ese papel gordo con galipó, y había también lo que eran viviendas. Pues de la noche a la mañana nos salíamos a la calle y oíamos a nuestros padres, ¿no? Oiga, pues si han hecho, mira, si hay más chabolas y tal, pero de la noche a la mañana. Además eran de hojalata, es que venían sin nada y venían a trabajar. Rico no éramos nadie aquí, pero bueno, lo de verles como a ellos, a vernos como nosotros, joder, la diferencia era mucho. Pienso que tuvieron que pasarlo muy mal. Venían sin nada y... No tenían ni agua, no tenían nada. No había nada. Iban a lavar la ropa al riachuelo pero arriba, al bolinche, y pues y decíamos, pues no llevan tampoco, como quien dice, ni comida, y muy mal. Entonces teníamos muy poco prestigio. Bueno, nada, no teníamos ningún prestigio. Al revés, era como tenías que esconder dónde vivías, porque te avergonzabas de que supieran que vivías en Oyargan. Es verdad, ¿eh? O sea, te lo digo con el corazón. No querías que supieran que vivías en Oyargan. Oyargan se convierte en un punto de asentamiento de población muy importante a mediados del siglo XX, donde se van a alojar los habitantes que vengan a poblar el barrio, pero ya desde antiguo había tenido su importancia, pues, debido a los recursos naturales que proporcionaba. Orain dela bosteun urte edo, nolakoa zen Lapeño edo Abusuko paisaia? Ikusten duguna gure denboretan baino askoz naturalagoa. Bi arrazoiengatik, alde batetik askoz jende gutxiago bizi zelako. Eta gero, natura errespetatu behar zelako, lehen gaiak eta energia lortzeko guztiz beharrezkoa zelako. Madera es un elemento básico en las sociedades preindustriales. Oyargan es el monte que va a recibir Bilbao precisamente para surtimiento de madera, leña y madera para sus vecinos. Y luego está el agua. El agua también es importante, evidentemente, no solo para beber y cocinar, sino también como fuerza motriz. Abusu La Peña ha contado con un recurso que ha condicionado la vida del barrio, pues, de forma negativa y de forma positiva: el río.
el río que bueno, pues le ha perjudicado con sus avenidas, pero que también le ha permitido contar pues, con la energía hidráulica para mover molinos y otros establecimientos industriales. Pues en esta zona había en total unos 7 molinos, el sitio donde mayor concentración de molinos había. Estamos hablando de existencia de molinos aquí, posiblemente desde un poco antes de la fundación de la villa de Bilbao hasta mediados del 19. El más importante para la villa de Bilbao podemos considerar que es el molino del Pontón. Gure abusu bihurtu zen Bilborako okindegirik nagusiena. Eta ezagutzen dugun hor dagoen ponton, beti esan dugu bolua edo errotazera orain ikastola dagoen tokian, baina batez ere bazen Bilboko okindegia. El edificio este del Pontón fue proyectado y dirigido y realizado por el arquitecto Alejo de Miranda en 1794. Fue un encargo del Ayuntamiento de Bilbao que pretendía de alguna manera asegurarse pues, toda una serie de temas relativos al suministro del pan, etc. Es una de las grandes construcciones industriales neoclásicas de Vizcaya. Se situaba ya en continuidad con lo que había sido el molino del Pontón de allá del orden del siglo XV o anterior. El molino del Pontón es un ejemplo de cómo la industria tradicional se va transformando y se va reciclando y adaptando pues, a los nuevos imperativos económicos, ¿no? Como también sucederá, por ejemplo, con el molino de Posondo. En esta zona estaban el molino de Bosondo y aquí detrás el molino de la isla. En concreto, el molino de Bosondo es uno de los primeros que aparece mencionado en un documento histórico, como es la Carta Puebla de Bilbao. Ahí se menciona ya que hay un molino, hay varios molinos, uno de ellos es el de Bosondo. Bizkaiko eta Bilboko bizitza anistunagoa eta aberatsagoak bihurtu zen heinean, abusuko boluak berraldatu ziren beharrezkotasun berriei protoindustriaren bidez erantzuna emateko. La fábrica de lencería de Miraflores, la trefilería Barbier e hilados Power antiguamente fueron molinos. Ay, era la fábrica de trefilería Barbier, que hacían remaches y todo eso, que ahí trabajan más bien en la sección de mujeres. Ahí trabajado mi tía y mi abuela. Del espacio que estamos hablando tenemos una zona más próxima al río y a Bilbao, Ibaizábal, y luego una zona más rural, agrícola-ganadera, que es la zona de Seberetxe y de Bulla. Estamos en Beteluri Bidea y, aunque parezca mentira, eso es Bilbao y esto pertenece a Bilbao. En la Carta Puebla de 1300 ya aparecen las primeras líneas de la Carta Puebla como Bilbao está conformada por las 4 artigas, Cebericha, venía como tal, Cebericha, que es Seberetxe, Beteluri, que es Bentalta, Bujana, que es Bulla, y después Orcecauco, que es Orchikoko. Hau zer da? Seberetxe bidea da ebeko baserritxe, gure baserritxea. Hau da Bilboa zaharrenetarikoa, Bilbao zarra esaten dauen jenti horti, Bilbao zarra ni esaten dago, Bilbao zarra ni naz, Bilbao zarrakoa. Ze zarragoena ez dago hemen. Estos barrios de los que hablamos no solo probablemente ya existían antes de la fundación de la villa de Bilbao, sino que según algunos historiadores serían incluso el origen de Bilbao. Bilbao se fundó en torno a 1285 aquí en el barrio de La Peña, en Abusu, entre Abusu e Ibaizábal. No sabemos exactamente el lugar, pero fue aquí. Pues Bulla, pues éramos, pues qué te voy a decir, ¿cuántos caseríos en total? 10 caseríos, es que no había más. Pues éramos todos conocidos, eras pues como familia, pues todos éramos, oye, sí, pues eso te contaré. Aquí se respira un ambiente todavía un poco rural, ¿no? Aquí la gente todavía tenemos chimenea, todavía quemamos leña en invierno, se ven las chimeneas con el humo. Veréis que la estructura del barrio, no los caseríos antiguos, sino la estructura del barrio, está hecho sobre algunas chabolas. ¿Por qué? Porque cuando tiraban todo aquello y les llevaban a Ocharcoaga, pidieron legalizarlas todas, de tal manera que ya no pudieron tirarlas. De lo poquito que quedara ya de
pues eso, de gente además todavía con ganado, huertas. Claro, este es el Anillo Verde además, precisamente, forma parte, ¿no? O sea, lo que es la peña de la peña aquí es un parque, es todo un parque. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos vacas, ovejas, cabras y cada una tiene su labor en el campo. El Instituto del Aveiru, bueno, pues aquí ha hecho bastantes estudios acerca del euskera. De hecho, existe un mapa del siglo XIX del sobrino de Napoleón, en el cual se establece como el límite más occidental de hablar euskera, justamente Bulla. Era un euskera que, ¿cómo le llamaban? Dialectos, o sea, que tenían... No era el euskera, pues claro, no era el euskera aprendido ni en Castola, ni era que venía de los abuelos, de antes. Bilbon berbeitzen zen euskera betiko euskerie. Baina bakarrik eratuten garen bi, hori arbolantzako gizon hori eta nau. Y después el Instituto del Aveiru y otros antropólogos y demás han venido haciendo bastantes estudios sobre el euskera de esta zona. Andereñoa palentzizakoa. Osea que gure aizta bat oin galdakon bizide, da hasi zenen eskolara, negarrez etorzen etxera, da zer pastan da txubata. Ai, bellako umiek ez dakizie berbas. Estas escuelas pequeñas, públicas, para la zona de Bulla, son escuelas realizadas por el propio ayuntamiento de la villa y corresponden al periodo en que estaban de arquitectos municipales Ricardo Bastida y Pedro Ispizua. Si os habéis fijado en la escuela pone escuela pública, no pone escuela nacional. Si hubiese sido escuela nacional, querría decir que era una escuela construida en tiempos del franquismo. La escuela pública, que normalmente siempre se quitaba el rótulo de escuela pública, venía de la República, y era una escuela unitaria. Es un emblema para Bilbao esta escuela por la gran figura del arquitecto Ricardo Bastida y lo bien que está integrada en el lugar y en el espacio. Construye las escuelas adecuadas a las necesidades y al emplazamiento. Y además hoy en día estos edificios son fácilmente reutilizables y se convierten en los espacios de unidad de centro de vida de un espacio disperso como este. Además de las escuelas de Bulla, realizadas por Ricardo Bastida, el barrio conserva otra serie de joyas arquitectónicas, como por ejemplo el Palacio de Severeche o estas unidades habitacionales. Son raros, son rarísimos. Son rarísimos. Ten en cuenta que aquí son 4 bloques y estamos comunicados por los pasillos. Estas viviendas proponen una solución en dúplex, viviendas a doble altura, con amplios salones. Es decir, entramos, tenemos la cocina, un aseo y el salón y la terraza. Luego las escaleras abajo tenemos el hall, la despensa, el baño y 4 habitaciones. Es una arquitectura con enorme personalidad, con una arquitectura comprometida con su tiempo, con su momento. 2 arquitectos que saben apostar por lo mejor de la época, la vanguardia, y además rompen la atonía de la arquitectura de su tiempo. Que es decir, aquí tenemos delante otras viviendas que son lo que hemos visto abajo o en la peña, son viviendas amorfas, sin personalidad, mediocres, que no aportan valor añadido. Lo que hace falta son arquitecturas que marquen el entorno y singularicen el entorno, y estas viviendas son únicas y singulares. Y la pena es que no haya más de ese tipo, porque los barrios tendrían más personalidad y las personas se sentirían más identificadas con su espacio y su entorno. Realmente es una joya, aunque un poco mal conservada y con una serie de elementos que se ven muy deteriorados, es una verdadera joya de la arquitectura barroca del siglo XVII. Es el edificio que perteneció a una familia bastante vinculada a los órganos de gobierno del señorío de Vizcaya,
y es el Palacio de Severicha, claro. Desconocemos exactamente su autor, pero por sus características podría ser perfectamente de Lucas de Longa, que tiene algunos edificios interesantes en diferentes zonas de Vizcaya. Bizkaia osoan zehar, Erdi Arotik, Erdi Arotik, Burdin Arotik, aurrehistoriatik, burdinaren mehatxaritza, ustuketa eta gero lantzea oso ekintza garrantzitsua izan dira. 1872, caída de fueros, significa la transformación de la industria. La minería deja de extraerse manualmente, deja de ser un patrimonio de la comunidad, del pueblo, de la puebla. El capital privado tiene acceso a comprar la mina y a explotarla. Pasa de ser artesanal en modo de explotación a ser industrial. Bueno, aquí había varias concesiones mineras, la mina Malaspera, la mina Julia, la mina Sílfide. Esta es la mina Malaspera y por aquí se entraría a las labores de interior. Bueno, pues estamos entrando en la mina Malaspera. En esta mina trabajaron algunos vecinos de aquí, de La Peña. Todo el día allí mojado y con una lámpara que caía una gota y se caía la lámpara, pues aquello era peor que la guerra. Pero luego ya se hace uno y bien. En invierno no pasaba frío, en verano no pasabas calor. Se trabajaba mucho, se metía 8 horas y se cobraba poco. Y en 11 años, sí. En 11 años tuve 10 días de vacaciones. La gente que vive en la Puebla es muy poca gente. Entonces va a buscar mano de obra inicialmente de los pueblos de alrededor. Es decir, va a venir gente que va a dejar el arao de bulla y se va a convertir en minero. Los primeros trabajos son gente que sale del campo y se incorpora a la mina. Ekoizpen hori hain onuragarria edo rentable etzen eskero amaitu eta utzi egin zen. Desde aquí podemos observar el barrio de La Peña con la forma que dibuja el meandro y las casas adaptándole a él. Estamos ahora mismo en el camino de los Mimbres, que sube del barrio de La Peña al barrio de Miribilla, justo donde pasaría el límite entre las concesiones en la mina Malaspera y la mina San Luis. Malaspera se caracterizaba por tener, aparte de las labores de exterior, tenía una minería interior distribuida en 3 plantas, con una explotación en el método de cámaras y pilares. Cámaras y pilares porque los huecos, las cámaras, era de donde sacaban el mineral, y los pilares, aunque también estaban formados por el mismo mineral, eran lo que dejaban para sostenimiento de la estructura, para que no se les cayera la mina. En el caso de la mina Malaspera hay texturas muy bonitas, sobre todo para geólogos, ¿no? Hay texturas que explican en parte cómo fue el proceso de mineralización, cómo fueron los procesos geológicos que dieron lugar a esos minerales, a esas texturas, ¿no? Este es un cidaris majo, además. Este es un erizo de mar. Lo vamos a dejar así, para que se vea bien. Pero esto es un erizo de mar de 110 millones de años. Ahí donde lo veis. Bueno, las margas y las calizas de La Peña existen porque aquí, en su día, hace 110 millones de años, en el Cretácico inferior, existía un mar tropical, había un ambiente tropical, y existían arrecifes como los que ahora vemos en otras partes del mundo, con cantidad de organismos de caparazón carbonatado. Un poco deformado, pero sigue teniendo aquí púas. Pues mira, de aquí no tenía yo ningún cidaris. Sabía que habían salido unos cuantos, pero no tenía ninguno. Como comisaria de la exposición Abusu La Peña, Historia de un continuo cambio, me gustaría resaltar 2 cuestiones, sobre todo. Como a través de la historia del barrio podemos seguir la historia de la villa de Bilbao desde sus orígenes, y también, por otro lado, también las formas de vida que han sido típicas de este territorio, sobre todo lo que se refiere a la actividad minera y a la industria a la protoindustria.
Tenemos el monte, tenemos agua y encima estamos a un cuarto de hora del casco viejo de Bilbao. Yo no lo cambiaría, vamos, ni por el mejor pisado que me darían en la Gran Vía. Me suelen decir, ama, pues ¿por qué no vienes a Rigorriaga? Ah, no, hijo mío, a mí de la Peña no me sacáis. Que barrio como este no lo hay en todo Bilbao, eso también lo digo, ¿eh? Me siento contenta de vivir en La Peña. Juramentos tiene 14 posaderos y cuando le paguen se va a comprar un cerdo. Juramentos, juramentos, ya te lo decía yo, que cuando mates el cerdo se lo des a Magayo, la 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 la.